Estás perdiendo la cabeza. Viskovich, de Alessandro Boffa. ¿Cómo era papá?, le pregunté a mi madre. Crujiente, un poco salado, rico en fibra. Quiero decir, antes de comértelo. Ah, era un mequetrefe, angustiado, inseguro, neurótico. Un poco como todos vosotros, los machitos, Visco. Me sentí más cercano que nunca a aquel genitor al que no había llegado a conocer, que se había descompuesto en el estómago de mamá mientras yo era concebido, de quien no había recibido calor, sino calorías. Gracias, papá, pensé. Sé lo que significa para un amantis macho sacrificarse por la familia. Me detuve en grave recogimiento ante su tumba, es decir, ante mi madre, y entoné un miserere. Al poco rato, como pensar en la muerte nunca dejaba de provocarme una erección, consideré llegado el momento de reunirme con Liuba, el insecto al que amaba. La había conocido hacía más o menos un mes antes, en el matrimonio de mi hermana, que por otra parte era también el funeral de mi cuñado, y quedé prendado de su cruel belleza. No habíamos dejado de vernos desde entonces, que cómo había sido posible. Dios me había concedido el don más preciado por nosotros los mantis, la eyaculación precoz, condición indispensable de cualquier historia de amor que aspire a no ser efímera. La primera semana había perdido solo un par de patas, las raptatorias. La segunda, el prototórax con sus anexos para el vuelo. La tercera, «¡No lo hagas, por el amor de Dios!», comenzaron a gritarme mis amigos Sukotic, Petrovic y López. Encaramados en las ramas más altas, para ellos la hembra era el demonio, la misoginia una misión. Habían sufrido una especie de malformación o de disfunción sexual durante la metamorfosis y habían adoptado los votos del sacerdocio. Se pasaban todo el santo día mascando pétalos de rosa y recitando salmos. Pero no había oración que pudiera detenerme, no ahora que oía el gélido suspiro de mi amada, el frío rumor de sus membranas, su tenue y burlona sonrisa. Me dirigí frenéticamente en dirección a aquellos sonidos, con la única pata que me quedaba, apoyándome en mi erección, tratando de llegar a visualizar la gloria de sus formas ahora que no podía verla, porque ya no tenía ocelos, ahora que no podía tocarla, porque ya no tenía antenas, ahora que no podía besarla, porque ya no tenía palpos. Por ella había perdido ya la cabeza.